Ok, chicos, vamos a continuar. Ok, vamos con la de distribución. Dice, razonamiento que busca justificar o probar que los partes de un todo tienen determinada propiedad sobre la base que que el todo también lo posee. Entonces, se toma como premisa que una máquina es pesada, complicado y costoso. Se concluye en cualquier parte de la máquina también es pesada, complicada y costosa. Entonces es el contrario de lo anterior, ¿verdad? Este, eh, como ya la máquina en sí es pesada y complicada, entonces se dice que cualquier parte de esa misma máquina lo es y no necesariamente, ¿verdad? Ok. Dice falacia de atingencia. Falacias personales, ofensivas, circunstancial, de equivoco, de apelación, ¿verdad? Entonces, la personal ofensiva, el argumento que busca que se admita el rechazo a determinada opinión, atacando a quien la sostiene o defiende, aludiendo a características propias de la persona. Entonces vamos a ver, porque una persona tiene determinada característica, entonces acudimos a eso, ¿verdad? Dice, mi vecino de enfrente dice que mañana no habrá electricidad en el barrio por trabajos de mantenimiento, pero según mi vecino de al lado, mi vecina del frente es alcohólica, por lo tanto, no es verdad que mañana no habrá electricidad en el barrio por trabajos de mantenimiento. Muchas veces nos pasa eso, ¿verdad? Que porque haya una persona con determinada condición, no le creemos, ¿verdad? Y no debe de ser así. La circunstancial. El argumento que busca se admite el rechazo a determinada opinión, atacando a quien la sostiene o defiende, aludiendo circunstancias en que se encuentra esa persona. Es lógico que va a estar en desacuerdo con que se elimine la participación de los alumnos en el directorio del colegio, si es un alumno, ¿verdad? Entonces, eh, si es un alumno, entonces obviamente va a estar en desacuerdo eh, por conveniencia, ¿verdad? Entonces también esa es una falacia, eh, eh, ¿verdad? Por el tipo de persona que se argumenta, de circunstancia, por la circunstancia en que está la persona. Y no necesariamente podemos ver esa circunstancia, pero tal vez la persona sí quiere ayudar. En tu coque consiste en argumentar que una crítica se aplica también a quien la propone y que ende habría que rechazarla. Dice, Thomas Jefferson decía que la esclavitud estaba mal. Sin embargo, él mismo tenía esclavos, por lo tanto, se deduce que su afirmación es errónea y la esclavitud debe estar siempre bien. Entonces, chicos, porque esta persona, él afirmaba que la esclavitud estaba mal, sin embargo, se veía que él tenía esclavos.
Ok, entonces la gente decía, ok, entonces se deduce que como él tiene esclavos, entonces está bien. Es mentira lo que él está diciendo. Obviamente, lo que él estaba diciendo estaba bien, lo que no estaba bien era que él tuviera esclavos, ¿verdad? Apelación al llamado. La persona que arguye no demuestra su punto de vista, sino que se limita a suplicar compasión hacia su persona. Le dice un funcionario a su jefe, jefe, me merezco un aumento de sueldo. Apenas puedo alimentar a los niños con lo que usted me paga. A nuestro niño más pequeño necesita una operación urgente para poder caminar sin muletas. Entonces vean que esta es apelación a la misericordia, ¿verdad? Em, no, aquí no se está demostrando el punto de vista, sino que se limita a suplicar compasión. O sea, no se dice, ok, yo necesito un aumento de salario porque mi salario es bajo, no llega al salario mínimo, etcétera, ¿verdad? No se argumenta, sino que se hace, se apela a la misericordia, a causar lástima, ¿verdad? Para conseguirlo. Falacias de contingencia. Vamos a ver, dice falacia al llamado al pueblo o a la apelación de la multitud, falacia de apelación a la autoridad, falacia de ignorancia, petición de principio de circularidad, causa falsa, falacia genérica de conclusión, falacia de pregunta múltiple, apelación a la fuerza, generalización apresurada, falacia de llamado al pueblo o de apelación. Dice, esta es una categoría amplia, consiste en despertar las pasiones de la multitud para que acepte el punto de vista cuyo expositor no se molesta en defender con razones o para que utilice falsedades y mentiras. Se emplea en la publicidad televisiva, en las plazas públicas, conciertos y otros. Ejemplo, el político que hace su campaña electoral argumenta que él debe recibir nuestros votos porque todo el mundo vota por él. Ok, porque todo el mundo vota por él, entonces él se los merece. Tampoco es, eso es verdadero. Puede que se haya ganado los votos porque hizo una buena campaña electoral, pero puede que no se los merezca. Falacia de apelación a la autoridad. Argumento que busca se acepta determinada opinión de un tema sobre la base de una persona de gran prestigio o fama, la cual carece de autoridad en el tema, sostiene la misma opinión. Hay que estar de acuerdo con los políticos del Estado de Israel hacia los palestinos, porque Slim, el científico más famoso del siglo XX, apoyó la creación del Estado de Israel. Entonces, como este político lo apoyó la idea, entonces todos los demás lo van a hacer. No necesariamente, ¿verdad? Falacia de ignorancia. Razonamiento en el cual se argumenta que algo es verdadero o falso, o se da por probado porque no se ha probado lo contrario. Javier afirma que Amanda fue quien rompió la silla del profesor. Como Amanda no tiene pruebas acerca de su inocencia, entonces Amanda es culpable. Muchas veces pasa esto, ¿verdad? Que se condena a una persona aún siendo inocente, ¿verdad? Como no tiene pruebas de su inocencia, entonces se condena culpable. Petición de principio o circularidad. El intento de demostrar cierta afirmación a partir de premisas que presupone la verdad de esa afirmación como condición suficiente. Descartes afirma, Dios existe porque tenemos la idea de un ser perfecto. Por otra parte afirma, tenemos la idea de un ser perfecto porque Dios existe. Ok, aquí el intento de demostrar cierta afirmación a partir de premisas
que presuponen la verdad de esa afirmación como una condición. Y lo tenemos ahí. Descartes afirma, Dios existe porque tenemos la idea de un ser perfecto. Por otra parte afirma, tenemos la idea de un ser perfecto porque Dios existe, ¿verdad? Causa falsa. Se evidencia cuando a un evento se le atribuye una única causa, no el conjunto de causas que pueden estar presentes simultáneamente cuando se da el efecto. De allí la tendencia a simplificar cuando la realidad, la situación puede ser mucho más compleja. El cáncer de pulmón se presenta frecuentemente en personas que fuman. En consecuencia, fumar da cáncer de pulmón. No necesariamente, vean que no todas las personas que fuman les da cáncer de pulmón. Puede ser una de las causas, pero no siempre. Falacia genérica de conclusión. Dice, en este tipo de falacia, las premisas que se aducen para la conclusión no tienen nada que ver con ella. También se puede llamar falacia de irrelevancia. Las premisas son irrelevantes para la conclusión. En un congreso se discute una propuesta para dictar una legislación sobre la vivienda. Se levanta un legislador para hablar en favor de la ley y argumentar que todo el mundo debe tener viviendas decentes y que todos tenemos derechos a una vivienda digna. Entonces, em, vean que aquí se cumple, ¿verdad? La falacia de irrelevancia. Las premisas son irrelevantes para la conclusión, ¿verdad? Y dice falacia de pregunta múltiple. Es típico de la pregunta múltiple hacer una interrogación que presupone otra a la que no ha habido respuesta previa y por tanto no se puede contestar el cuestionamiento sin admitir como verdadero algo que no tenemos por qué admitir. Y vean el ejemplo, argumentaron sus ventas como resultado de sus engañosas propagandas. Acusado, ¿no? Investigador, ajá, de modo que usted admite que su propaganda era engañosa. ¿Sabe usted que su conducta ética puede crearle dificultades? Entonces vemos ahí el ejemplo. Dice apelación a la fuerza. Dice, argumento en el cual se busca lograr la aceptación a cierto curso de acción o estado de las cosas mediante, ujú, mediante una amenaza velada. Un padre puede terminar una discusión con sus hijos y su señora diciendo, aquí se hace lo que yo digo, pues soy el que trae el dinero a la casa. ¿Estará bien esa falacia? Porque No, no, porque no, profe. no porque trae el dinero a la casa, él tiene que imponer su forma de pensar. La idea, aunque él sea el que traiga el dinero a la casa, eh, es trabajo en equipo, ¿verdad? Todos tienen que colaborar en sus decisiones y los otros integrantes puede ser que también colaboren, tal vez no con dinero, pero con otras cosas, ¿verdad? Como ordenar la casa, limpiarla y demás, y muchas otras cosas. Entonces tampoco es correcto. Dice generalización apresurada. Argumento en el cual se busca establecer una afirmación general sobre el grupo, conjunto o totalidad a partir de pocos casos o casos no representativos en este mismo grupo, conjunto o totalidad. Pedro es alto y es rápido. Ana es alta y es rápida. Tomás es alto y es rápido. Por lo tanto, todas las personas altas son rápidas. No necesariamente, ¿verdad? Pueden haber personas altas que sean un poco más lentos, ¿verdad? Ok, chicos,
Aquí terminaría la diapositiva con la clasificación de las falacias. ¿Cómo lo sienten? No está, no está complicado, pero sí son bastantes. Exactamente, por eso yo les decía al principio, entender la falacia en sí no es nada complicado, ¿verdad? Entender muchas veces los errores, ¿verdad? En una conclusión, eh, identificarla no es tan difícil. Lo difícil es ubicarla en dónde va esa falacia, ¿verdad? Que es lo que les va a venir a ustedes. De acuerdo al texto anterior, la falacia se ubica en la siguiente clasificación, ¿verdad? Por decir algo, y ahí van a poner 3 o 4 clasificaciones, ustedes deben de ubicarlas. Ahí es donde se siente un poco más lo pesadillo, ¿verdad? Porque si son bastantes y hay algunas que se parecen, ¿verdad? Que se pueden confundir una con otra. Como les dije yo ayer a los chicos de octavo que me decían que lo mismo que me dice Jefferson, ¿verdad? Que en sí la falacia no es lo complicado es ubicarla en su clasificación. Yo les decía, en sí el tema es fácil, ¿verdad? Obviamente, ahorita que leímos tanto, ¿verdad? Vamos a sentir demasiada información en un rato tan corto. Sin embargo, si ustedes vuelven a tomar documento, volvemos a releer, empezamos a buscar, ¿verdad? A ubicar las falacias, eh, no va a ser tanto. Sin embargo, si yo digo, bueno, el tema de las falacias ni para atrás ni para adelante, no lo entiendo. Ok, lo vamos a dejar. ¿Por qué, chicos? Porque yo prefiero irme a estudiar todo el resto del examen, irme por un 80% del examen, a querer irme por el 100, no las entendí nunca, no estudié el resto del examen y lo perdí, ¿verdad? Entonces es mejor perder un tema y no el examen entero. Eso es un consejo. En el caso de chicos, porque yo sí considero que ya ustedes son personas adultas, que ustedes no tienen todo el tiempo y eso se entiende. Pero sí es importante tener presente eso y saber identificar. Y yo digo, no voy a perder el tiempo en esto. Me voy a ir por todo el resto del examen, la redacción y me la juego, ¿verdad? Y se vale. Ahora, que no porque yo dijera eso y me hiciera de esa idea, no voy a responder las preguntas de falacias. Por supuesto que ustedes las tienen que responder, porque quizás yo digo, ok, todo el resto de preguntas de las falacias, 3 o 4, por ejemplo, no las voy a responder, pero las voy a batear. Entonces yo voy a decir, voy a ponerla en las 4. En alguna de las 4 tiene que ser opción A, ¿verdad? Entonces ahí se pueden ganar un puntito y de quita en quita, tal vez a la hora del examen, leyendo y con buena comprensión de lectura, logro identificarlas por alguna palabra clave, ¿verdad? Entonces también es importante eso, chicos, que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, pregunta, para la próxima semana, ¿sugieren que continuemos con práctica de falacias o hacemos una clase de redacción? Ustedes mandan. De ahí, profe, podríamos hacer una clase desde el paso de redacción. Podría ser, sí. Ajá. Yo se los decía porque se puede olvidar. Entonces, la siguiente semana se hace repaso de falacia y no lo van a recordar. Pero ustedes mandan. Yo no sé si los demás compañeros están de acuerdo en que la próxima semana sea una clase de redacción o práctica de falacias. Bueno, yo la verdad sí preferiría la práctica, al menos para tenerla ahí, la de la falacia. Ajá. Y la Y siguiente, la la siguiente, siguiente, la sí, la redacción. siguiente, ajá.
porque yo también pienso, pero como les digo, ustedes son los que deciden, yo hago lo que ustedes decidan. Si yo dejo para hasta después la práctica de falacia, y cuando se llegue, quizás no la voy no lo voy a recordar tanto. En cambio, para la próxima semana, pasado solo una semana, está más reciente. Y la siguiente, hacemos repaso de redacción y continuamos con los temas que faltan. Y haciendo un repaso al final. Sí, profe, tiene razón, es mejor hacer la próxima práctica de este tema y dejar para la siguiente ¿Mm? la de redacción. Me parece bien, ¿verdad? Entonces, chicos, si no tienen dudas o tienen alguna duda, No, todo bien. ok, ya cuando ustedes hagan prácticas donde pueden surgir alguna duda, pero entonces ahí es donde tenemos que aprovechar para resolverlas, ¿verdad? Entonces, si no tienen dudas, hasta aquí sería. Lean los documentos, descárguenlos, vuélvalos a leer, repásenlos, ¿verdad? Y la próxima semana nos vemos. Listo, profe. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.